Pedro aparece, el nombre de Pedro aparece 154 veces en la Biblia. Además, su nombre original, Simón, que en realidad no es Simón, es digamos, la conversión griega, ¿no? Su nombre original es Simeón, que es el hebreo, la versión hebrea. Pero en griego, Simón, aparece 75 veces más. De manera que, y además, 9 veces está testimoniado su nuevo nombre, Pedro, en arameo. Dese cuenta como si sumamos esto, el nombre original de Pedro, dijimos Simón o Simeón, que aparece 75 veces. El nombre de Pedro aparece 154 veces y otras 9 más menciona la palabra Pedro en arameo, como Jesús le llama. Jesús no le decía Pedro, ni en español, ni en italiano, ni en latín. ¿En qué idioma hablaba Jesús? En arameo. Y en arameo Pedro se dice Kefa. Y entonces 9 veces aparece atestiguado el nombre Kefa. Sumen todo esto, da 230 y tantos, 240 veces. Es decir, es el personaje, después de Jesús, el personaje que más aparece en toda la Biblia. El personaje que más aparece en toda la Biblia. Algo importante debe ser. Entonces, tenemos este personaje, que era un pescador. Hijo de Jonás, o de Juan, según tomemos el nombre en una versión u otra. Y era de Betsaida, un pueblo de pescadores, un pueblo en las orillas del lago de Galilea. Era nacido en Betsaida, pero sabemos que vivía como base su casa, estaba principalmente en Cafarnaúm. Y allí está el pueblo de Cafarnaúm, que está todavía, pues está en las ruinas, están descubiertas. Muy interesante ir allí. Y se conoce el lugar donde estaba la casa de Pedro. ¿Y cómo lo conocemos? Porque hoy hay una iglesia construida encima de eso, pero hay una iglesia hecha en una iglesia antigua bizantina que está hecha en un lugar que tiene debajo otras ruinas más antiguas que tienen piedras que están grabadas con testimonios de oraciones de personas que iban a orar a esa casita en el pueblo de Cafarnaúm. Y es interesante porque ahora vamos a hablar de la casa de Pedro y de la barca de Pedro. Muy interesante. Hablemos primero de la barca de Pedro. Entonces, él es de esos pueblos y se dedicaba a la pesca y tenía una microempresa de pescado con otros socios. Él y su hermano, Pedro y Andrés, los dos fueron llamados por Jesús. Su hermano menor, Andrés, joven, y con otros 2 socios que pescaban con ellos, que se llamaban Santiago y Juan, hermanos también, ellos 2, hijos de Zebedeo. En realidad el socio de Pedro era Zebedeo. ¿Okay? Era ya de una cierta edad, su socio era Zebedeo, le ayudaba a su hermano Andrés y los hijos del socio, que eran que después les apodaron los hijos del trueno, ¿no? Santiago y Juan. Y ellos trabajaban juntos y después había más gente que les colaboraba, que les ayudaba, pero eran ellos, una pequeña sociedad de pescadores. Pero un poco el líder, digamos, de todo esto a nivel comercial, era, por lo visto, era Pedro. Y por tanto, sabemos por la ubicación de la casa respecto al pueblo, por todas las indicaciones arqueológicas que tenemos, y por estas referencias, él era un hombre, digamos, no es que fuera un rico, pero era un hombre del pueblo, un hombre importante del pueblo. Un hombre importante, probablemente líder, no solamente en su pequeña empresa con sus socios, sino también líder de los pescadores. Por ejemplo, alguien conocido, relevante, era un hombre que nació con esa personalidad de líder, que le era reconocido. Y entonces tenía su barca. Y un hombre también, seguramente muy espiritual, porque sabemos por el Evangelio de Juan
que él se fue, viajó hasta Judea, es decir, más al sur, más hasta Jerusalén, al desierto de Judea, para escuchar a la predicación de Juan el Bautista, antes de conocer a Jesús. Por tanto, sabemos que él iba buscando, tenía una inquietud espiritual, era un hombre interesado en su fe, en su religión, en sus tradiciones, y trabajador. Entonces resulta que un día están allí pescando en el lago de Galilea, en la orilla, y ya habían terminado de pescar y estaban limpiando las redes, y aparece Jesús, que iba a predicar por allí, en la orilla del lago. Y dice que se juntaba tanta gente, que no había dónde ponerse. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Vio las barcas que estaban allí, vio a estos muchachos que estaban limpiando las redes, Pedro, su hermano Andrés, y Santiago y Juan, y Zebedeo seguramente también estaría por ahí, y se subió entre esas barcas, escogió una, la de Pedro, y le pidió el favor: por favor, aléjate un poco para que yo desde tu barca pueda predicar. Y así hizo, se apartó unos metros, y desde el agua así ya no corría el riesgo de ser aplastado, y desde ahí lo escuchaba toda la gente junto al lago, que además es un lugar muy silencioso. Aún hoy, uno estando ahí en la orilla puede escuchar muy bien la conversación. Y entonces Jesús predicaba. Y dice incluso, no solamente que estaba en la barca, sino que Jesús se sentó en la barca de Pedro. ¿Por qué subrayo que se sentó Jesús? Jesús se sentó en la barca de Pedro y desde allí predicaba. ¿Por qué es importante esto? Porque en el fondo es un símbolo. Nos está diciendo que sea un símbolo no significa que no pasó, significa que es algo que pasó, pero que tiene un significado más profundo. Y es que Jesús, sentándose en la barca de Pedro, ¿qué significa? Alguien que enseña sentado significa que tiene autoridad, porque está sobre una silla, pero en concreto, ¿cómo le llamamos a esa silla donde enseña alguien con autoridad? En las universidades se llama una la cátedra. Cátedra significa una silla. Si ustedes van a la Basílica de San Pedro y entran al fondo hasta atrás, hay una gran escultura donde está el Espíritu Santo, famosa. Pero ese Espíritu Santo está ¿sobre qué? Sobre una gran silla. Una gran silla que es la cátedra de Pedro. ¿Qué significa? La autoridad del sucesor de Pedro y sus sucesores, de enseñar desde la iglesia. Pero, ¿quién se sentaba en la barca de Pedro para enseñar? Jesús. ¿Quién enseña desde la barca de Pedro? Jesús. Esto es importante, porque lo que nos está subrayando ese hecho es que Jesús está dándole a Pedro, por decir así, esa autoridad de decir: desde tu barca yo voy a enseñar, y cuando tú enseñes yo voy a enseñar. Entonces, Jesús le va dando eso. Pero en ese momento Pedro no lo conoce, se encuentra con Jesús, queda cautivado por ese discurso, lo conoce en ese momento, y después sabemos la historia, cómo Jesús se aleja con él, le dice: parte un poco más adentro, echa tus redes para pescar. Pedro obedece a un carpintero que le diga a él, experto en pesca, a dónde echar las redes, y es ahora que no hay pesca. Y le dice: maestro, hemos estado pescando toda la noche y no cogimos nada, pero en tu nombre echaré las redes. Es decir, tu palabra me ha cautivado tanto que aunque seas un carpintero que no tiene ni idea de pesca y yo sea el experto, tuvo la humildad de decir: yo creo. Y eso ya fue un primer acto de fe de Pedro, de sencillez de Pedro. Echó las redes donde Jesús le dijo, y en ese momento se llenaron de una manera impresionante. Sacan eso, bueno, tienen toda esa experiencia de la pesca milagrosa, van a la orilla y a Pedro le da una conmoción que se arrodilla delante de Jesús y le pide: aléjate de mí, yo soy un pecador. Siente: no soy digno de que hayas acercado a mí. ¿Por qué escogiste mi barca? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué te acercaste a mí? Porque yo no soy digno. Una experiencia de un alma noble, de un alma humilde. Y ese es el sello que a Jesús le dice: este es
un hombre que se reconoce pecador, un hombre sencillo, un hombre humilde. Este es. Y Jesús le dice, que le dice así, ven detrás de mí, yo te haré pescador de hombres. Es decir, le cambia de ser un pescador a ser un pescador de hombres, es decir, un predicador, un apóstol. Parecido esto al llamado de otro personaje importante en el Antiguo Testamento, un rey famoso, el rey David. ¿Qué era el rey David antes de ser llamado por Dios y por el profeta Natán? Un pastor de ovejas. Era el empleo más humilde y más sencillo y más pequeño. Y Jesús y Dios lo llama y lo convierte a él en pastor de Israel. El rey es como un pastor del gran rebaño de Israel. Lo mismo, de pastor de un sentido le cambia a pastor en otro sentido. Igual Pedro, de pescador de pescados, cambia pescador de hombres. Lo mismo que hace. Esa es primera gran transformación que hace Jesús en él, en su vida. Pero le dijo, ¿qué cosa? Sígueme. Vengan detrás de mí, les haré pescadores de hombre. Y dice allí que dejando las redes, lo siguieron. Específicamente Pedro lo siguió. Primera llamada entonces a Pedro, la palabra, sígueme. Sígueme. Y él va detrás de Jesús. No entiende nada, todavía no conoce mucho, pero va detrás de Jesús. Y estos son los primeros 4 apóstoles de Jesús: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. La tradición rabínica era que todo rabino tenía que tener 5 discípulos. Pues aquí había 4, y al poco tiempo Jesús llama a Mateo. Ya tenía 5. Los primeros 5 apóstoles fueron esos. Pero después Jesús dice, no me quedo con 5. Van a ser 12, porque esto va a tener un simbolismo. Las 12 tribus de Israel. Voy a crear el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia. Y entonces llamaría 12 apóstoles. Bueno, ya vendrá eso después. Entonces, ahí tenemos, por tanto, un primer momento en la vida de Pedro. Luego él va conociendo con los demás apóstoles poco a poco a Jesús, va viendo sus milagros, va escuchando sus palabras, se va fascinando con la persona de Jesús. Cada vez más va aprendiendo de él. Y llega un momento en que Jesús les hace lo que llamaríamos en la escuela un examen parcial. A ver hasta ahora qué han aprendido ustedes. Han escuchado muchos de mis discursos, han visto mis milagros, me han ido conociendo, me han preguntado cosas, parábolas. Bueno, a ver, ¿qué dice la gente de mí? Pues dicen que tú eres un profeta, Juan el Bautista, Elías, otro de los profetas. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Todos quedan helados y el grupo tiene un líder natural que se llama Simón y todos lo miran a él como diciendo, tú eres el líder, tú aquí, ¿no? Pero en el fondo sí tú eres el líder, pero en el fondo sí, le echan como ahí todo el paquete a él, ¿no? Y entonces Pedro, sincero y de corazón, le dice a Jesús con toda su fe y lo que le brotó del alma en ese momento: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso que has dicho no te lo ha revelado la carne y la sangre, es decir, no es una reflexión humana, no lo leíste en un libro, no te lo dijo nadie. Eso te lo ha revelado mi Padre, dándote el Espíritu Santo. O sea, diciendo esto te viene de Dios. Dios ha tocado tu corazón. Son palabras sabias, son palabras que no están al alcance de una inteligencia humana. Esto es, Dios te está inspirando. Primera cosa. Y entonces, cuando le dice eso, Jesús, a Pedro le dice esto a Jesús: tú eres el Mesías.
todavía no entiende muy bien qué significa ser el Mesías, todavía no entiende muy bien qué significa ser el Hijo de Dios, pero todavía no tiene la fe católica clara, todos los concilios y el catecismo, ¿no? Él simplemente está intuyendo con las categorías que tiene de la Biblia hebrea y dice algo muy impresionante. Y entonces, cuando él confiesa eso, dice, tú que me acabas de decir que yo soy, ¿quién soy yo? Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Pues tú eres Pedro. Ya me dijiste quién soy yo, ahora te digo yo quién eres tú. Tú no eres Simón. Tú no tienes ni idea, pero yo te voy a decir hoy, tú eres Pedro. Le revela su identidad, y eso es lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Cuando conozco a Cristo, Él me revela mi identidad y me dice, tú pensabas que naciste para una cosa, pero yo te voy a contar que la historia es distinta. Tu nombre es distinto, tu misión es distinta, tu destino es distinto de lo que tú te habías imaginado. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no la derrotarán. A ti te doy, te entrego las llaves del reino de los cielos. Esto tiene un simbolismo, no te doy una llave física, eso es un símbolo. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Las llaves significa cuando hay un reino, habla llaves de un reino. Por tanto está diciendo, si yo te entrego las llaves de un reino, es porque yo soy un rey. ¿Y a quién le entrega la llave, la gran llave de las puertas de la ciudad de un reino? El rey, a su primer ministro. En el fondo se dice, te nombro primer ministro de mi reino. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, le da ahí un peso y un poder y una cosa impactante. En ese momento le ha cambiado el nombre, le ha cambiado el destino, le ha cambiado la misión. O sea, en ese momento era todo. Ha cambiado en su vida y él recibe toda esa autoridad delante de sus compañeros. Delante de sus compañeros. Y viendo todo eso, él pues no entiende, no alcanza a entender todo lo que está pasando allí, pero se graba esas palabras tan impresionantes. Inmediatamente después de esta escena, ahí mismo, Jesús empieza a contarles a todos, pues miren que vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, o sea yo, será entregado en manos de los sumos sacerdotes y los escribas y va a ser humillado y va a padecer y va a morir. Voy a morir. Voy a Jerusalén para morir y me van a matar. Y Pedro escucha aquello y dice, no, Señor, eso no te pasará a ti jamás. Nosotros te vamos a defender. No te preocupes, con la buena intención de decirle, si nos tienes a nosotros, ¿cómo te van a matar? Nosotros nos golpeamos. De hecho, el mismo Pedro, en el momento de la verdad, sacó hasta la espada y cortó una oreja y todo. Era un hombre fogoso. Y dijo, no, eso no te puede pasar a ti, no te va a pasar. Y Jesús lo ve y dice, apártate de mí, Satanás. Claro, a Jesús también le tienta en esas palabras. Él sabe que tiene una misión, pero también esas palabras como que le dicen, ¿por qué no le haces caso a Pedro? ¿Por qué no buscas otro modo? Y Jesús, tajante con la tentación, como debemos ser todos nosotros, cuando ve la tentación dice, no, apártate de mí, Satanás, aléjate de mí. Y le dice, en realidad no le dice aléjate de mí, le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Y ahora vamos a explicar qué significa este ponte detrás de mí. No me quieras tú llevar a donde tú quieres. Importante esta frase porque veremos que al final Jesús hablará, otro te llevará a donde tú no quieras. Le dijo después al final del Evangelio de Juan. Pero ahora le dice, no me lleves a donde tú quieres. Sígueme. Ponte detrás de mí significa, no me marques tú el camino de cómo voy a salvar a la humanidad. Sigue tú el camino que yo te enseño y que tú no entiendes. Entonces, ponte detrás de mí es volverle a decir la palabra inicial. ¿Qué es? Sígueme. Pero ahora con otros significados, no tan poético como el primero. Sígueme, ven detrás de mí, te mostraré la felicidad. No. Sígueme a donde le voy a mostrar que tú no entiendes. Y eso también en nosotros, en un momento
determinado en nuestro camino de fe, es así. Cristo nos dice, sígueme. No me quieras tú aquí enmendar la plana, como dicen. O sea, querer enseñarme lo que debo hacer. Reclamarle a Dios, querer enseñarle a Dios cómo tiene que actuar, cómo tiene que planear mi vida, cómo tiene que hacer las cosas. Sígueme. Yo tengo un plan mejor, pero misterioso, difícil. Entonces, detrás de mí. Y este, por tanto, fue el segundo gran llamado, el segundo sígueme de Pedro, con esta misión. Continúa la vida de Pedro, no entro ya en detalles porque hay tantos pasajes que hablan acerca de él. En un determinado momento, cuando se acerca ya el momento de la pasión, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso de cribarlos a todos ustedes como trigo. Es decir, restregarlos, sacudirlos, ¿no? El trigo, hay que sacudirlo para sacarle los granos. Entonces, también es una imagen muy interesante, ¿no? Porque en el fondo es una sacudida, pero es para sacar fruto, ¿no? Dice, Satanás ha pedido permiso a Dios para sacudirlos a todos ustedes como trigo. Es decir, en el momento de la pasión. Viene, se le está anunciando, viene un momento súper difícil. Se les estuvo anunciando desde hacía 3 años, estuvo explicando, nunca le entendieron, nunca. Y él viene, entonces ya va con Simón y dice, al menos a ti te lo vengo a decir. Sepan que eso, se los digo para que cuando ocurra se acuerden de que yo se los dije. Esas frases son las que Jesús siempre estaba diciendo, pero nunca lo entendieron. Igual que nosotros. Y le dice esto, dice, ya he pedido permiso de hacer eso con ustedes. Pero tú, cuando te levantes, le está anunciando. Pero tú cuando te levantes, ¿qué frase dijo? ¿Quién se acuerda? Pero tú, cuando te repongas, confirma a tus hermanos. Importantísimo. Más importante en cierto sentido que este momento. Porque esa es la misión que le da. Tú, cuando te levantes, confirma a tus hermanos. Tú te vas a encargar de levantarlos a todos los otros. Tú eres el hermano mayor. El hermano mayor, cuando el papá no está, ¿quién es el que tiene que encargarse? El hermano mayor. Tú eres el hermano mayor, le está diciendo. Está confirmando esta misión. Entonces, vean cómo esto se va confirmando. Y luego llega ya el momento, el gran momento de la pasión. Sabemos en la última cena, Pedro le dijo a Jesús que no lo iba a traicionar y que nunca te vamos a dejar y pues, todas esas promesas que le hizo Pedro justo esa noche. Y le dice Jesús, ay Pedro, yo te aseguro, en verdad te digo, que antes de que cante el gallo 3 veces me habrás negado también. Pedro dice, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Claro que no, jamás. Bueno, pues sabemos que en ese momento de la negación que estaba pasando, ¿dónde estaban? Estaban en el palacio, en el palacio de Caifás, en la casa de Caifás. Y en ese momento Jesús estaba siendo ¿qué le estaba pasando a Jesús en este momento? Siendo juzgado. Estaba dando testimonio ¿ante quién? Ante el sumo sacerdote, el hombre de más autoridad del pueblo de Israel. Estaba ahí, Jesús estaba delante dando testimonio y diciendo, sí, tú lo has dicho, yo soy el que está en las escrituras. Y estaba siendo condenado a muerte, ¿no? Con toda valentía. ¿Ante quién dijimos? Ante el sumo sacerdote, el hombre de mayor autoridad en Israel. Jesús sin ningún problema dando testimonio. Y afuera de ese lugar estaba Pedro. ¿Delante de quién? De la empleada. Simboliza la persona más insignificante. Y ante esa persona Pedro se muere de miedo. Y no es capaz de admitir que conoce a Jesús y dice, no lo conozco, yo no conozco a ese hombre.
le entra el pánico. Cuando ve que lo están condenando, que están los soldados, que está todo eso, le entra un pánico que dice que niega una vez y luego lo vuelve a reafirmar. No, de verdad no. Yo no sé de qué hablas, yo no lo conozco, por tercera vez, y entonces canta el gallo. Y en el momento que canta el gallo, cae en la cuenta de lo que acaba de hacer, o sea que es un pecado, sí, pero con una gran inconsciencia, manifiesta toda una debilidad, una confusión, un pánico. Y en ese momento se da cuenta de lo que acaba de hacer, y dice que salió corriendo y lloró amargamente. Pedro lloró amargamente, al darse cuenta de qué bajo había caído. Él que había sido escogido, él que había sido elegido para no solo como apóstol, sino también como el primero de los apóstoles. Jesús le había dado toda su confianza, le había dado todo. Pero Jesús le había anunciado: tú vas a caer. Y cayó. Y este es un momento importantísimo en la vida de Pedro. Importantísimo. Porque luego vendrá de nuevo la resurrección y a Pedro se le caerá la cara de vergüenza de estar de nuevo delante de Jesús vivo, y tendrá que afrontar este tema en el lago de Galilea. Y aún hoy se visita el lugar, la playa exacta donde fue esto, en las piedras exactas donde fueron. Es bellísimo. Y Jesús se les aparece en la madrugada, al amanecer. Se repite el milagro de la pesca milagrosa. Bueno, hay todo un desayunan con Jesús los apóstoles. Jesús les cocina el desayuno, dice en el capítulo 21 de San Juan. Cuando ellos llegan, Jesús ya tenía preparadas las brasas, estaba cocinando, les pide: traigan el pescado, que ya está listo el fuego. Jesús les cocina, les sirve a ellos, comen con él. Y después de ese desayuno, de conversar, nadie se atrevía a preguntarle nada, porque todos sabían que era Jesús. Y desayunan con él, y después del desayuno se va con Pedro. Lo aparta y a conversar con él. Y tienen un diálogo. Y Pedro dice: uy, a ver, ¿qué me va a decir? Me va a regañar, me va a reprochar, o lo que es más claro, o sea, le voy a entregar las llaves. Aquí tienes, ¿no? Sí, ¿no? Qué pena, pero ni me tienes que pedir, es que yo ya sé que aquí ya no merezco nada. Y sin embargo, para la gran sorpresa de Pedro, no fue eso. No le fueron a pedir las llaves de vuelta, sino fue y le preguntó lo siguiente: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y es importante las palabras, que algunos misales, algunos diccionarios no lo traducen bien. Le pregunta, las primeras dos veces Jesús le pregunta: ¿me amas? Por un verbo en griego, agapao, que significa: me amas con todo tu corazón. Eso significa. Pedro, me amas con todo tu corazón. De hecho, me amas más que estos. Tú me amas más, me amas totalmente. Pedro agacha la cabeza cuando le preguntan eso. Y en voz muy bajita le dice a Jesús, lleno de vergüenza: Señor, tú sabes que te quiero. No se atreve a decir: sí, te amo con toda mi vida, porque dice: qué hipócrita sería yo diciendo eso. Y dice: Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué significa te quiero? No significa te amo con todo tu corazón, significa te quiero mucho, pero mi amor es débil, es pequeño, soy un pecador. No me preguntes eso. Entonces, en el fondo, Pedro le responde: tú sabes. La verdad, tú sabes quién soy. Tú sabes que te quiero. Quisiera amar, pero ya vi que no. Hace una semana me hubiera dicho que sí. Ahora no me atrevo. Jesús las 3 veces, pero en esta primera le responde: apacienta mis ovejas. Es decir, sigues siendo el pastor. Lo confirma. ¿Cómo así? ¿Cómo
confirma como el pastor. Y le vuelve a preguntar: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas con todo tu corazón? Y de nuevo le da pena y dice: Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas. Si me quieres demostrar amor, apacienta a mis ovejas. Yo no te he retirado nada. Lo que dije el día de lo de las llaves y lo del otro, está en pie. Apacienta a mis ovejas. Y le vuelve a preguntar por tercera vez, porque ya respondió 2 veces que Pedro, tú sabes que te quiero. La tercera vez dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Le cambió la pregunta. Fíjense ustedes, vayan a su Biblia, Juan 21. ¿Me quieres? Jesús baja de escaloncito y se pone al nivel de él. Y dice: al menos eso, ¿me quieres? Se entristeció Pedro, dice. Se entristeció Pedro de que le preguntara, que ya no le preguntara ¿me amas?, sino ¿me quieres? Y entonces le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y le repite por tercera vez: apacienta a mis ovejas. Después se daría cuenta Pedro que 3 veces lo había negado, y Jesús quiso que 3 veces le pudiera decir: te quiero, te quiero, te quiero. Para que no quedara duda, para que pudiera limpiar de su vida. Jesús era interesado de que Pedro limpiara esas 3 manchas, como poniendo 3 flores allí encima de esas manchas, que desaparezcan. Y para que se olvidara. Y entonces se reconcilia con él, le confirma 3 veces, además, para que no tenga duda, 3 veces le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Queda confirmado como el responsable, el encargado de confirmar a sus hermanos menores. Y después de eso le anuncia, dice: cuando tú eras joven, tú te vestías e ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te vestirá y te llevará a donde tú no quieras. Y esto lo dijo Jesús refiriéndose a la muerte que Pedro iba a tener que sufrir. Y después de dicho esto, añadió Jesús una palabrita famosa. ¿Cuál será? Sí. La última palabra que nos reporta el Evangelio que Jesús le dijo a Pedro. Dicho todo esto, dijo: pero ¿qué significa sígueme? Después de decirle: cuando seas viejo, te va a tocar ser crucificado. Y fue lo que le dijo, con palabras misteriosas. ¿Sígueme a dónde? Al cielo, sí, pero antes. Sígueme a la cruz. Si le hubieran dicho todo esto el primer día de la barca, seguro que no. Seguro que ese sígueme se va madurando. Y esa es nuestra vida cristiana. Al inicio uno empieza, ¿no? Empiezo a acercarme a Dios, ¿por qué? Porque me hace feliz, porque me hace bien, porque me conviene, porque no sé cuándo. Y es verdad. Pero después, ya que empiezas, ves, ya no era tan fácil. No era nada más ir a misa, hasta eso me cuesta. Y ahora, y uno empieza poco a poco a ver que seguir a Cristo tiene sus complicaciones y sus persecuciones. Y es verdad, si ya me lo había dicho, dichosos que no les persigan, no hablen mal de ustedes. Pero en el momento que están hablando mal de mí, me estoy quejando. Ay, ¿para qué me metí a hacer apostolado? Si esto, no sé cuánto, y uno se empieza a quejar. Y Jesús dice: pues sí, eso es lo que estaba lo que viste todos los domingos de la misa, te lo he dicho. Pero uno no le entra. Entonces, así es con Pedro. Él va entendiendo poco a poco. Y después de eso, Pedro, sabemos que en Pentecostés recibe el Espíritu Santo con los demás apóstoles, se vuelve el incansable predicador del Evangelio. Bueno, tiene toda una historia que ahora no desarrollo, pero él fue líder de los apóstoles. Posteriormente sabemos que él fue obispo de la ciudad de Antioquía, en Siria, y el primer obispo de Antioquía de Siria, que es él. Y después, por último, él fue obispo
en Roma. Él se va a Roma, llega a la ciudad de Roma y allí es donde da el supremo testimonio. Y aquí vemos esa representación de Caravaggio de San Pedro crucificado, que cuando él supo que lo iban a crucificar, él pidió que lo pusieran de cabeza, porque no se sentía digno de morir igual que su maestro. Y entonces allí fue que lo crucifican de cabeza en el Vaticano, precisamente ahí al costado de lo que hoy es la basílica. Y ustedes ven que en la plaza de San Pedro hay un obelisco egipcio, ¿no? Vamos, el obelisco de la plaza de San Pedro. Ese obelisco, que fue traído de Egipto por los romanos a la ciudad de Roma, estaba de adorno en el centro del circo romano. Y todavía se conserva el punto, está marcado donde ese obelisco estaba antiguamente. Por decir así, ese obelisco presenció la muerte. Pedro murió al lado de ese obelisco donde estaba antes, ¿no? Y por eso ese obelisco lo reubicaron y lo pusieron al centro, porque es por decir, es la gran piedra que fue testigo. Si pudiera hablar la piedra, nos contaría lo que vio el día de esta crucifixión, ¿no? Ese es el simbolismo de haber puesto ahí ese obelisco. Y esta muerte, con esta muerte, él selló su vida, firmó con su sangre su amor, y ahí sí que pudo decir: Señor, tú sabes que te amo con todo mi corazón, porque ahí dio el testimonio, ahí él entregó todo, y Dios le dio la oportunidad de demostrarlo a él, en primer lugar, a Jesús, y a todo el mundo. Y hoy esa basílica que está allí es un testimonio donde la iglesia conserva este evento del amor de Pedro, que es un gran santo, lleno de defectos, que le duraron toda la vida los defectos, y que Jesús lo amó y lo llamó, aun sabiendo que era un desastre. Y con todo y eso, y para que quedara testimonio de eso, esos defectos además fueron perfectamente referenciados, descritos y copiados en los evangelios para que todos los conocieran. Y hasta Pablo nos cuenta de un día que tuvo que regañar a San Pedro, cuando ya era apóstol y ya estaba predicando, y hubo ese pleito entre San Pedro y San Pablo nos cuenta: yo regañé a Pedro porque bueno, el conflicto que tuvo, que la vez pasada. ¿Qué quiere decir eso? Si él fue santo y tan gran santo, ¿por qué nosotros no? No hay nada que diferencie a un San Pedro de nosotros. Ahora, ¿qué si era él? Muy fogoso, muy impulsivo, sin duda, de carácter, era uno de sus defectos, muy impulsivo, pero desde el inicio también vimos muy humilde y muy sincero. Falló, y además fuertemente, y pecó, y todo lo que queramos, pero inmediatamente que falló, lloró, se arrepintió, desde el inicio dijo. O sea, no había pretexto en cierto sentido, porque Jesús lo llamó cuando él acaba de decir: aléjate de mí que soy un pecador. Y Jesús le dijo: no, vente. Habrá dicho él: bueno, allá tú verás. Y así es con nosotros. Lo que sí tenía era eso. Defectos todos los que quieran, pero tenía humildad, sinceridad, franqueza y un sincero amor por los demás. Y eso lo llevó a la santidad. Que no fue un santo en todo momento ejemplar, como nosotros, pero santo, verdaderamente. Entonces pidámosle al Señor que el ejemplo de San Pedro siempre nos motive y nos impulse a no cansarnos de buscar la santidad a pesar de tantas miserias que tenemos y que conocemos, porque a Dios no le importa eso. Lo que le importa es nuestra humildad, nuestro amor sincero, nuestra entrega a Él.